personalmente yo estoy muy emocionado por este estudio porque hay mucho que aprender por medio de este libro y creo que vamos a divertirnos en este estudio. La primera cosa es yo quería darles recomendaciones acerca de los recursos para esta clase. El primer libro es Exploremos Génesis. Es el libro que es obligatorio para todos los estudiantes y es una presentación exposicional. En otras palabras, es verso por verso y el capítulo por capítulo en este libro. ¿Okay? Y el otro libro que recomiendo es este, se llama Vamos a estudiar Hechos, por el autor Dennis Johnson. Él es profesor de Westminster Seminary en los Estados Unidos y es un buen recurso para un estudio del libro de Hechos. ¿Ok? Muy bien. Para enfocarnos en el libro de Hechos, primero vamos a responder a dos preguntas. La primera pregunta es esta. Si estuvieras presente durante el momento de la ascensión de Jesús, ¿qué preguntas tendrías? ¿Ok? En otras palabras, tú estás allí con los otros discípulos y Jesucristo mismo va a ascender a los cielos. ¿Cuáles son las preguntas que tendrías en ese momento? Tú has seguido a esta persona por 3, 4 años, ha muerto, ha resucitado y ahora Él va a ascender a los cielos. Y has recibido la gran comisión de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos, las preguntas que tendrías en este momento? Quizás cuando regrese. Buena pregunta. ¿Cuándo regresa? Entonces, ¿cuándo regresa Jesús? Yo le preguntaría, ¿por qué no me llevas? Buena pregunta. ¿Por qué no me llevas? ¿Ya? ¿Qué más? ¿A qué lugar va? ¿A qué lugar qué? ¿A qué lugar va? Ok. ¿A dónde va? Ok. ¿A dónde va Jesús? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya, muy bien. Con nosotros. Bueno, ok, vamos a responder esta lista en un momento. Pero la segunda pregunta, o la otra primera pregunta, disculpe. Los dos son importantes, por eso tienen los dos número 1. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, ¿qué nos faltaría en cuanto al conocimiento de la Escritura? Entonces, en la iglesia, si quitamos el libro de Hechos, ¿qué nos va a faltar? ¿Conocimiento de qué? La misión de la iglesia, ¿ok? ¿Ya? ¿Cómo se constituía la iglesia? ¿Cómo se formaba una iglesia? Podríamos decir que es la forma de la iglesia, algo así, ya. ¿Ya? ¿Algo más? La extensión del Evangelio. Extensión del Evangelio.
Bueno. El cumplimiento de lo que había prometido, ¿no? En Juan 16, que iba a venir el Espíritu Santo. Muy bien. Cumplimiento del plan de Dios, algo así. ¿Ya? También tenemos las cartas de Pablo, pero realmente sin el libro de Hechos, sus viajes no tendrían sentido, ¿no? Entonces, los viajes misioneros de Pablo y los otros apóstoles también, los viajes. Muy bien. Esa lista es suficiente para ayudarnos esta noche, pero por un momento vamos a dejar esa lista, pero vamos a regresar. ¿Ok? Bueno, es interesante porque realmente Rodney y yo no conversamos antes de las clases. Entonces, él hace tu propia clase y yo mi propia clase. Y es interesante porque el tema que él trató esta noche, vamos a tratarlo en esta clase también. Y la idea es, tenemos que ubicar el libro de Hechos en la historia de redención. ¿Ok? Es decir, que vamos a usar la teología bíblica, el lugar en la historia de redención, para entender este libro. ¿Ok? En otras palabras, como hemos escuchado en la clase de Rodney, tenemos que ajustar lo que leemos en la palabra según la vida, la persona y la obra de Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su vida, su persona, su obra cambia todo. Y vamos a ver esto en el libro de Hechos. ¿Ok? Por ejemplo, en este gráfico pueden ver arriba el reino de Dios. Toda la Biblia es acerca del reino de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la forma que estamos conectados con el reino de Dios? ¿A través de qué? Es un tipo de teología. Es el curso que hemos tenido en el segundo módulo. ¿La teología de qué? Del pacto. Muy bien. Entonces tenemos el reino y estamos conectados con el reino de Dios por medio del pacto. ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento es el desarrollo de ese pacto de redención, ese pacto de gracia. Empezando en Génesis, a través de todos los profetas, es la historia de ese pacto. ¿Ok? Es un problema porque necesito espacio y he usado todo. Bueno. Hay que recordar toda la lista, ¿ok? Gracias. Muy bien. Yo voy a escribir chiquito, entonces. Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el pacto. ¿Ok? Podríamos decir que el pacto es como un rayo de luz. ¿Ok? Y ese rayo de luz está siguiendo. Y en el Nuevo Testamento tenemos Jesucristo, la cruz de Jesucristo. ¿Ok? Y la cruz de Jesucristo es como una prisma. ¿Qué pasa cuando la luz pasa por una prisma? En muchos colores, ¿no? Todos los colores tenemos. Y es así con el pacto de gracia. ¿Ok? En el Antiguo Testamento es el pacto y en los evangelios encontramos la cruz, la persona, la obra de Jesucristo. Y Jesucristo es como una prisma y después de eso hay una explosión de color en esa luz, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los elementos de ese pacto? Hay un rey, hay una nación y hay una tierra. Son las promesas que encontramos en el pacto con Abraham, ¿no?
En Génesis 12, 15 y 17 encontramos esos detalles. Y el pacto continúa con Moisés y con David también. Entonces encontramos todos los elementos del pacto. Y incluye un rey, una nación y una tierra. ¿Ok? Necesito borrar esto. Bueno, vamos a... muy bien. Ok. Yo voy a tratar de recordar todo esto, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, en el libro de Hechos encontramos la explosión de esos colores, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos la tierra, ¿ok? En el Antiguo Testamento la tierra es ¿qué? Es la tierra prometida, ¿ok? Prometida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué marca la diferencia? Ahora la tierra prometida no solamente es Israel, no solamente está en el Medio Oeste, pero por la explosión de esos colores, de la obra, la persona de Jesucristo, ahora la tierra prometida es todo el mundo. Ha aumentado a toda la tierra. Es la tierra, ¿no? Dibujo bien, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces hay una expansión de esa promesa. Hay una expansión de ese pacto. ¿Okay? Es así con la nación. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue la nación? Israel. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Todo el mundo, otra vez. Todas las naciones. Cada nación, cada lengua, cada tribu. Todas las naciones por medio de la fe. ¿Okay? Entonces hay una expansión de esa promesa. Y por fin tenemos un rey. Porque cada reino necesita un rey. En el Antiguo Testamento, ¿quién eran los reyes del Antiguo Testamento? Había bastante, ¿no? Pero Saúl, David, principalmente David era el rey ejemplar del Antiguo Testamento, pero hay bastante, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, esa promesa ha aumentado en Jesucristo. ¿Ok? No solamente es un rey de la tierra, pero Jesús es rey de todo el universo. La tierra, los cielos, de todo. ¿Ok? Es por eso que podemos decir que la cruz es como una prisma del pacto de gracia. Y podemos ver todos los colores. Muy bien. ¿Hay preguntas acerca de esta idea? Antes de que continuemos. La tierra prometida en el Nuevo Testamento. ¿La tierra prometida? En el Nuevo Testamento no existe, ¿no? No, en el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver es que la tierra prometida en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, es Israel, Judea, Samaria y todos los fines del mundo. ¿Ok? Entonces, Dios no solamente quiere la tierra prometida en el Medio Oeste, Dios quiere todo el mundo para su gloria, para su reino. Amén. Ya. Ok, ¿hay otras preguntas o comentarios? Entonces, cuando Rodney dijo que necesitamos ajustar el texto que leemos según la cruz, esa es la idea. Entonces, acerca de su ejemplo de Israel y la formación de Israel en 1948,
podríamos decir que no, realmente los planes de Dios son más grandes que una nación pequeña, ¿no? Es todo el mundo. Dios quiere todo el mundo. ¿Okay? Entonces tenemos que ajustar las promesas del pacto según la cruz de Jesucristo. Su muerte, su resurrección y su reino. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay otras preguntas? Bueno, ¿ok? No solamente tenemos los colores básicos, pero en el libro de Hechos lo que vamos a hacer es que este libro trata muchos temas, muchos asuntos. ¿Ok? Y estos son los asuntos que vamos a estudiar en esta clase. ¿Ok? Entonces, la lectura obligatoria es exposicional, es verso por verso, capítulo por capítulo. Pero en esta clase, la clase presencial, lo que vamos a estudiar son los temas de Hechos. En otras palabras, es una teología sistemática que encontramos en el libro de Hechos. ¿Ok? Esta noche vamos a tratar vamos a intentar de tratar los temas de la cristología, la teología de Cristo, la pneumatología, es el estudio del Espíritu Santo, y la soteriología. Ese es el estudio de la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Soteriología. Muy bien. Entonces, esta noche vamos a tratar los tres, Dios mediante. Muy bien. Antes de que podamos empezar realmente, lo que queremos examinar es un perfil literario. Y ustedes tienen una copia de esta hoja, y los estudiantes virtuales también creo que tienen una copia de esto. Pero las lecciones por internet, por el aula virtual, van a tratar esas cosas profundamente. Entonces, para nosotros vamos a resumirlos y nada más. ¿Ok? Entonces, acerca del libro de Hechos, vamos a asumir que el autor es Lucas. Lucas es un médico, un compañero de Pablo en sus segundo y tercer viajes misioneros. Es un hombre bien educado y podemos verlo por medio de su estilo de griego en Lucas y Hechos. Y también Lucas no es un judío, es un gentil. ¿Ok? Y también este libro, el libro de Hechos, vamos a asumir que estuvo escrito en el año 62. ¿Ok? De 60. Sí, 60. 70, perdón. Antes de que 70, porque en 70 fue la destrucción del templo. Y el género es una narrativa histórica, entonces el libro de Hechos está contándonos una historia. Y también Lucas está escribiendo el libro de Hechos a Teófilo. Encontramos esto en los primeros versículos de Hechos. Entonces Teófilo es el primario, pero el secundario es toda la iglesia. El libro es para nosotros, como cristianos. ¿Ok? Y para resumir el propósito de este libro, podríamos decir que el propósito es dar cuenta de los hechos continuados de Jesucristo por medio del Espíritu Santo para el establecimiento de la iglesia. Y es el segundo libro en el volumen de Lucas y Hechos. Lucas escribió el libro de Lucas y escribió este libro de Hechos. ¿Ok? Y para más detalles y la prueba para estas cosas, pueden ver las lecciones por internet que tenemos.
Okay. Y también básicamente y tradicionalmente hay 3 maneras para dividir este libro. Okay. La primera opción se llama las 6 declaraciones resumidas. Okay. Eso está en la primera columna. Entonces podemos dividir el libro de Hechos así, en 6 partes. Okay. Podemos hacerlo porque al final de cada sección es una frase para resumir lo que ha pasado en la iglesia, en esa sección. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 6 hay una frase que resume lo que está pasando. En el capítulo 9, 12, 16, 19 y 28. ¿Okay? Es una manera para dividir el libro. Hay otra manera. Geográfico o misional. Entonces, en el primer capítulo encontramos que la misión de Dios es para aumentar el evangelio a Judea, Samaria y todos los fines del mundo. Entonces, podemos ver ese desarrollo en el libro de Hechos y podemos dividir ese libro por medio de ese sistema. ¿Okay? En otras palabras, en el capítulo 1 al 8 es Jerusalén, es el enfoque. En 8 al 12 es Judea y Samaria. Y 13 al 20 es hasta lo último de la tierra, en Asia y Grecia. Y 21 al 28 está en Roma. ¿Okay? Entonces, el evangelio está aumentándose. Y la tercera forma que podemos dividir este libro es biográfico. ¿Okay? Los primeros 12 capítulos, principalmente, son acerca del ministerio de Pedro. Y los capítulos 13 al 28 es principalmente acerca del ministerio de Pablo. ¿Okay? Estos bosquejos pueden ayudarles a saber dónde estás en el libro cuando estás leyéndolo, para tener una idea, no solamente a dónde estás, pero a dónde vas también. Entonces pueden usar esta hoja como una herramienta en la lectura de este libro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los datos básicos del libro de Hechos. Y otra vez pueden ver las lecciones para los detalles de estas cosas. Muy bien. ¿No se sabe dónde se escribía? ¿Perdón? No se sabe dónde se escribía. ¿Dónde? O sea, Lucas, ¿dónde escribió? No entiendo, perdón. ¿Qué es la pregunta? O sea, no dice dónde se escribió el libro de Hechos, o sea, dónde redactó. Físicamente, ¿dónde lo escribió? Buena pregunta. Creo que algunos dicen que en Roma Lucas lo escribió, porque al final de ese libro Pablo está ministrando, evangelizando en Roma. Entonces es posible que Lucas escribió este libro en Roma. Pero no sé, ¿ustedes saben? No, puedo buscarlo, pero no sé. Muy bien. Ok. Hay otra pregunta que es muy importante, porque esta pregunta puede causar muchos choques al estudiar este libro. Okay. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entender un evento histórico en la Biblia? Si el libro de Hechos es una narrativa, si es una historia de la iglesia, ¿cómo deberíamos interpretar ese libro? Okay. Hay dos opciones. Una historia puede ser normativa o prescriptiva, o puede ser descriptiva y formativa. Okay. ¿Qué es la diferencia?
Cuando decimos que algo es normativo, estamos diciendo que cuando leemos el libro de Hechos, podemos ver las mismas cosas el día de hoy. Por ejemplo, cuando leemos acerca de Pentecostés en el libro de Hechos, podemos ver la misma cosa hoy día. Entonces, con esta perspectiva, la perspectiva normativa, estamos diciendo que la historia de la iglesia es nuestra expectativa hoy día. Entonces, si no vemos las mismas cosas en nuestras iglesias, hacemos algo mal. ¿Ok? Pero la otra perspectiva es descriptiva. Con esa perspectiva estamos diciendo que el nacimiento de la iglesia en Hechos fue algo especial, fue algo único, original. Entonces, lo que leemos en el libro de Hechos no va a pasar en nuestras iglesias. ¿Ok? ¿Por qué esta pregunta es importante en nuestro estudio del libro de Hechos? ¿Qué piensan? Muchas de las malas interpretaciones y de herejías que andan rodando hoy en día por el mundo evangélico vienen con respecto a no ver el libro de los Hechos desde la perspectiva correcta. Sí. Piensa que el Pentecostés tiene que pasar todos los domingos. Yeah. Sí, y cosas así por el estilo, que verdaderamente lo que hacen es llevar a las personas a una confusión cada vez mayor y mayor. Y iglesias locas en Estados Unidos, he visto videos de pastores que andan con serpientes en la mano. Yeah. Tiene razón. Un millón de cosas. Sí, puede ser mucha mala interpretación acerca del libro de Hechos. Entonces, como el hermano dijo, cuando no vemos el Pentecostés cada domingo, pensamos que hay algo mal en nuestras iglesias. Como pastores pensamos que estamos haciendo algo mal en nuestros ministerios. Entonces, puede causar mucha interpretación. ¿Ok? Y básicamente, y aquí estamos hablando muy generalmente, cuando tenemos una perspectiva normativa, generalmente es una perspectiva del continuismo. ¿Ok? Pero cuando vemos el libro de Hechos como algo descriptivo, que Lucas está describiendo nomás lo que pasó con la iglesia en los primeros años, típicamente, generalmente, estamos siguiendo la perspectiva del cesacionismo. ¿Ok? Eso es un resumen muy general. Buena pregunta. Vamos a tratar esa distinción porque es muy importante en nuestras iglesias. Típicamente, tradicionalmente, la perspectiva de la iglesia reformada es cesacionismo. En el caso de que la revelación de Dios está cerrada. Por ejemplo, los dones de las lenguas para darnos revelación de Dios está cerrada. La profecía, en cuanto a la revelación de Dios infalible, está cerrada. Okay. Eso es nuestra perspectiva en la iglesia reformada tradicionalmente. Okay. Entonces, en esta clase y... Pero algunos reformados no son cesacionistas, algunos No mucho realmente. Hay algunas, pero la mayoría no es así. Pero por eso vamos a tratar ese tema. Porque hay muchas diferencias y como un seminario que es reformado, pero invitamos a todas las denominaciones, vamos a presentarles nuestra perspectiva, pero vamos a respetar las opiniones de todos. Ya. Ok, y Dios mediante vamos a tratar ese tema hoy día. Ok, pero... un estudio de caso.
No vamos a responderlo en este momento, pero más tarde en la clase. Pero para que podamos pensar, esto es el estudio de caso. Tu amigo en la iglesia te pregunta, he escuchado que para ser un cristiano verdadero hay que hablar en lenguas, porque eso es lo que sucede en el libro de Hechos. ¿Es cierto? No tenemos que contestarlo en este momento, pero sí, vamos a contestar esta pregunta. Con esa perspectiva de tu amigo, ¿es una perspectiva normativa o descriptiva? Normativa, ya. Tu amigo está diciendo, eso es lo que vemos en el libro de Hechos, entonces tenemos que hacer lo mismo hoy día. ¿Okay? Entonces por eso es normativo. En otras palabras, el libro de Hechos está poniendo las normas de la iglesia del día de hoy. ¿Okay? Hay preguntas acerca de esta distinción. No necesariamente de los dones espirituales o algo así, pero acerca de la distinción. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ya, eso es lo más importante por ahora. Ok. Entonces vamos a regresar a este estudio de caso, pero tenemos que darnos cuenta de esta pregunta. Porque en todo el libro tenemos que luchar con esa pregunta para interpretar correctamente el libro. Vamos a ver un ejemplo en un momento. ¿Okay? Pero primero, el primer asunto, el primer tema que vamos a tratar es la cristología. ¿Okay? Ahora, muchas veces cuando tratamos de formar una teología de Cristo, típicamente, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los libros que usamos para formar una cristología? Los evangelios, por supuesto. ¿Qué más? Romanos o las cartas de Pablo. Hay mucha cristología. Pero muchas veces no usamos el libro de Hechos. ¿Okay? Muchas veces pensamos que el ministerio de Jesús ha terminado en los evangelios y el libro de Hechos es una historia de la iglesia, pero no es de Cristo. Pero lo que necesitamos ver es que el libro de Hechos nos da una cristología muy profunda. Y si ignoramos el libro de Hechos, vamos a faltar mucho en nuestra teología de Cristo. ¿Ok? Y típicamente, cuando formamos una cristología, pensamos en dos áreas. La primera es la persona de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Y qué es la otra? ¿Quién sabe? Su obra. Muy bien. La persona y la obra que hizo o que hace. ¿Ok? Muchas veces decimos qué hizo, pero la pregunta realmente es qué hace. ¿Qué hizo y qué hace, no? Porque los dos son muy importantes. Entonces, en este estudio vamos a enfocarnos en su obra, en esta área. Entonces, eso será el enfoque para nosotros esta noche. Entonces, tenemos la obra. No quiero mostrarles todavía. Y cuando pensamos en la obra de Jesucristo, ¿cuáles son los oficios de Jesucristo? ¿Quién sabe? Sacerdote. ¿Qué más? Rey. Y profeta. Muy bien. ¿Ok? Estas son las categorías tradicionales, entonces vamos a usar las mismas. Sacerdote, o vamos a usar este orden realmente. Profeta, sacerdote y rey. Ok. Entonces abran sus Biblias a Hechos 1.
el verso 1. Okay. En ese verso que leemos, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Okay. Entonces, la palabra, la clave es comenzó. La obra de Jesucristo no terminó con los evangelios. Okay. Sí, en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Dice que ya ha cumplido todo, pero en ese momento, ¿a qué se refiere? A la salvación, para ganar la salvación para los hijos de Dios. Entonces, en la cruz, está hablando de la salvación. Pero, la salvación es una parte de la obra de Jesucristo. También tiene otra obra, y eso es lo que necesitamos ver hoy día. Y también podemos verlo por medio de la Gran Comisión en Mateo 28, ¿no? Dice que siempre yo voy a estar con ustedes. ¿Okay? Entonces la Gran Comisión es la continuación del ministerio de Jesucristo. Pero Jesucristo va a continuar esa obra ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el trono, desde los cielos. Y va a mandar al Espíritu Santo que viniera acá para continuar su trabajo. Entonces, muchas veces decimos que este libro, el libro de Hechos, son los hechos ¿de quién? De los apóstoles. Pero realmente ese libro no son los hechos de los apóstoles, pero los hechos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Es por eso que tenemos ese propósito, ese resumen en la hoja. Y la otra parte de eso es que muchos dicen los hechos de los apóstoles, pero realmente solamente encontramos las historias de unos apóstoles y nada más. No son los hechos de todos los apóstoles. El enfoque principalmente es de Pedro y de Pablo. ¿Okay? Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva, que este libro son los hechos de Jesucristo, la continuación de su trabajo, de su obra. Okay. Entonces, ese es un resumen de su obra. Pero también el libro de Hechos nos explica el oficio de profeta que tiene Jesucristo. Entonces, mira Hechos 3, los versos 22 al 26. Dice en Hechos 3, empezando en el verso 22. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y ¿del qué? Del pacto que Dios estableció. ¿Ok? Entonces, todos los profetas del Antiguo Testamento y el pacto en el Antiguo Testamento estaba apuntándonos a Jesucristo, ¿ok? Como el profeta mayor
y también como el cumplimiento del pacto, la promesa del pacto. Es por eso que dice, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes son herederos del cumplimiento del pacto, de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de Hechos podremos encontrar una cristología y específicamente podemos encontrar la idea que Jesucristo cumple el oficio de profeta para nosotros. ¿Qué es el trabajo de un profeta? ¿Ustedes pueden ver esto? Ok. Sí, un profeta. Habla las palabras de Dios. ¿A quién? A su pueblo. Ok. Entonces Jesucristo es el último, el mayor profeta para darnos la palabra de Dios. Y es por eso que hemos escuchado los versos de Hebreos 1, ¿no? Que en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas, pero en los últimos días ha hablado por medio de Jesucristo, porque Él es el profeta. Pero también Él es sacerdote. ¿Qué es el trabajo de un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre nosotros y Dios. ¿Ok? Profeta recibe la palabra de Dios para el pueblo y el sacerdote es el mediador entre el pueblo y Dios. ¿Hay una pregunta? Ok, disculpe. Muy bien. Ok. Otra vez en el capítulo 3. Mira el verso 14. En el capítulo 3, Pedro está predicando a los judíos y dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Okay. Hay muchas cosas importantes en esos versos. La primera cosa que podemos ver es la ironía de lo que pasó con Jesucristo. Mira, mataron al autor de la vida. Hay mucha ironía en eso. Jesucristo es el autor de toda la vida. Encontramos esto en Colosenses, en Juan, en muchos libros, ¿no? Jesucristo es el autor de toda la vida. Pero nosotros, la creación, hemos matado a Cristo. Okay, es un punto de ironía en eso. Pero no solamente eso, ellos querían matar al autor de la vida, pero querían librar ¿a quién? Un asesino. Okay. Pero sobre todo encontramos dos palabras muy importantes en el verso 14. Rechazaron al santo y el justo. ¿Tenemos otro negro? No está funcionando bien. Santo y justo. Ok. ¿Qué es la importancia de esas palabras? ¿Qué fue la forma en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Qué tenían que hacer? Ajá. Tenían que hacer sacrificios. ¿Sacrificios de qué? Los animales. ¿Qué tipo de animal? O mejor, ¿qué son las características de esos animales?
tenían que ser ¿qué? Sin mancha. Un sacrificio, sí, sin mancha, casi perfecto en su forma. No, pero en este caso, Jesucristo mismo es el santo y justo. ¿Okay? En este caso, en el Nuevo Testamento, Jesucristo como sacerdote está sacrificándose a sí mismo para su pueblo. ¿Okay? Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes para nuestra salvación. Pero el sacrificio de Jesucristo, porque Él es santo y justo, fue suficiente para siempre, para todos. Todos los que tienen fe en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Okay? Entonces, podemos ver por medio del libro de Hechos que Jesucristo es el sacerdote perfecto y también es un profeta perfecto. ¿Por qué es un profeta perfecto? Porque Jesucristo mismo es la palabra. ¿Okay? Entonces Jesucristo es el profeta entre Dios y el pueblo, y también Jesucristo es el sacerdote perfecto, quien sacrificó a sí mismo para salvarnos, para salvar a su pueblo y para ser mediador entre nosotros y Dios. Y también encontramos esa idea en Hechos 20. Abran sus Biblias allá, por favor. Hechos 20, 28, perdón. ¿Alguien puede leer este verso? Hechos 20, 28 en voz alta. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Son palabras muy fuertes acá, hermanos. Especialmente para líderes en la iglesia, ¿no? Dice que Dios adquirió su pueblo con su propia sangre. ¿Ok? Entonces, encontramos dos cosas así. Primero, encontramos una aplicación para los líderes en la iglesia, que deberíamos tener mucho cuidado con las ovejas, porque Dios mismo los compró con su propia sangre. Okay, es un punto de aplicación. Pero también encontramos la idea, la doctrina, que Jesucristo es ambos hombre y Dios. No dice que Jesucristo adquirió con su propia sangre, pero dice que Dios adquirió con su propia sangre. Está diciendo que Jesucristo es Dios. No hay confusión en ese versículo. No podemos negar la doctrina que Jesucristo es 100% hombre y 100% divino, Dios. ¿Okay? Y la última idea que vamos a estudiar esta noche es que Jesucristo tiene el oficio de rey. En el capítulo 17, el verso 7, 17:7. En la segunda parte de ese versículo dice: todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Entonces, vamos a estudiar esta idea más en las otras clases, pero la idea aquí es que el problema entre la iglesia y el gobierno es que hay dos reyes. En el gobierno había el rey César, pero en la iglesia, con el pueblo de Dios, en el reino de Dios, el rey es Jesucristo mismo.
Y por eso vamos a ver que hay muchos conflictos entre la iglesia y el gobierno en esos tiempos. Y hoy día también, pero especialmente en esos tiempos. ¿Ok? Entonces, el problema es que los cristianos están predicando que hay otro rey. César no es el rey, pero Jesucristo es el rey. ¿Ok? Y también podemos ver en el libro de Hechos que un enfoque principal es la resurrección de Jesucristo. Y hay una lista de versos allá, no vamos a leer todo, pero pueden escribirlo si quieren. Pero, ¿por qué tenemos que mencionar la resurrección cuando estamos hablando del oficio del Rey de Jesucristo? ¿Qué es la conexión entre la resurrección y el oficio del Rey? ¿Qué piensan? La única manera que sentado en su trono es que hubiese resucitado de entre los muertos. Muy bien. La única manera para que Jesús pudiera entrar su trono es por medio de la resurrección. La resurrección nos muestra que Jesucristo venció aún la muerte para mostrar que Él es Rey de todo, que su reino es sobre todo. Y nada puede vencer el reino de Dios, aún la muerte misma no puede afectar el reino de Dios. Entonces, cuando leemos las pruebas de la resurrección, Dios está diciéndonos, Él es el Rey, tiene el oficio de Rey. ¿Ok? Entonces, por eso podemos ver que Jesucristo cumple esos tres oficios en el libro de Hechos. Otra vez, toda la palabra es acerca del reino de Dios. Y nuestra conexión con ese reino es el pacto de gracia, el pacto de redención. Y ese pacto solamente es posible por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Entonces, un estudio de caso. Estás hablando con alguien en el parque y le preguntas, ¿quién es Jesucristo? Y te responde, Jesucristo es un buen maestro. Nos enseña cómo deberíamos vivir. Tenemos que seguir sus enseñanzas. ¿Cómo le responderías? ¿Alguna vez has escuchado eso? Jesús es un buen hombre, es un buen maestro, pero eso no más. ¿Cómo podríamos responder a ese comentario? ¿Qué dirías? Que va más, ¿Sí? que va más allá de ese simple comentario. Que no solo es maestro, es la vida misma, es el camino. Ok. Empecemos acá. ¿Es lo que dijo incorrecto? No. Tiene razón. Pero ¿qué es el problema? Es incompleta, ¿no? Esa respuesta es incompleta. Entonces ya tienes un punto de conexión con esa persona y puedes decirle, sí, estoy de acuerdo, es un buen maestro, es un maestro perfecto. Y sí, tenemos que obedecer sus enseñanzas. Pero hay más. ¿Ok? Y la otra parte es más importante. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer la ley de Jesucristo. No podemos seguir sus enseñanzas perfectamente. Y es por eso que podemos poner nuestra fe en Él, que Él también es nuestro profeta. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Jesucristo es profeta, es un buen maestro. Tenemos que obedecer sus enseñanzas, pero también Él es nuestro sacerdote. Él fue sacrificado para nosotros. Cuando no podemos obedecer su palabra, su ley, tenemos un sacerdote que nos salva. Y sobre todo podemos tener esperanza en Él porque Él es nuestro Rey. Entonces Jesucristo no está esperándonos. No está esperándonos a tomar una decisión o para ser buenas personas o cualquier otra cosa. Él es un Rey
Y por medio de su soberanía, Él puede cambiar nuestros corazones para que podamos poner nuestra fe en Él. Como profeta, Señor, como sacerdote, Salvador, y como nuestro Rey, el Rey de todo el reino. ¿Ya? Entonces, yo he tenido esta conversación muchas veces con varias personas y es un buen punto de conexión porque realmente la mayoría empieza que Jesucristo es un buen maestro y nada más. Esa es la forma de la filosofía, de nuestra cultura, de nuestro mundo, de nuestros tiempos. Entonces, tenemos que encontrar esa entrada para presentarles todo el Evangelio, toda la verdad. ¿Ok? No deberíamos decirle, no, tú eres incorrecto, es una mentira. No, podemos decir, estoy de acuerdo contigo, pero hay más. El Evangelio es más completo, es más lleno, es más full. Y hay buenas nuevas en todo eso. Pero no predican así, solamente dicen que Jesucristo es Salvador. Sí, desafortunadamente hay algunos que predican que Jesucristo es un buen maestro y nada más. Pero tenemos que predicar todo el Evangelio verdadero, no solamente parte. Porque si predicamos solamente una parte, ¿qué es eso? Es legalismo. Sí, Jesucristo es un profeta, es nuestro Señor, y tenemos que obedecer sus reglas. Si eso es el Evangelio, eso no son buenas nuevas para nosotros, son malas noticias para nosotros, porque vamos a morir en nuestro pecado. Pero cuando reconocemos que Él es el sacerdote, por medio de su propia sangre, su sangre santa y justa, y reconocemos que Él es el Rey de todo el universo, eso son buenas nuevas para nosotros. Y es el Evangelio completo. Ok, hemos cumplido un solo tema hoy día. Ya casi está la hora, entonces no quiero empezar otro tema. Vamos a continuar esta próxima semana con la pneumatología y la soteriología. Entonces vamos a terminar acá, pero hay preguntas o comentarios sobre la cristología que encontramos en el libro de Hechos. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, sobre todo la idea es que necesitamos reconocer que la cristología no solamente está en los evangelios ni en las cartas de Pablo, pero también en el libro de Hechos, porque es la continuación de su obra, de su trabajo en este mundo. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar.